Qué interesante comenzar a hablar de la Revolución Francesa. Yo primero les preguntaría a ustedes, ¿qué es revolucionar para ustedes? La Revolución Francesa, 1789, es un impacto mundial, pero ese impacto va a venir después. Primero va a venir sacar a este país, al rey, al sistema monárquico absolutista. Quieres que el mundo arda, quieres ser como Nerón, que todo desaparezca, todos sus cimientos. Los jacobinos querían eso. Napoleón, pues, entra al papel de la Revolución Francesa. Poco a poco va logrando más poder. Pues es un buenazo. Podríamos darle a los chicos, ¿no? Preguntas que sí o sí en el examen de UNAM o de lo que sea van a venir. Y además, uno de los hallazgos más grandes que va a hacer Napoleón en ese momento va a ser la piedra Rosetta. ¿Qué tal, amigos de Desafío Universitario? Espero se encuentren excelentemente bien. Hoy es un gran día, un día que ustedes pidieron. Finalmente, después de algunos episodios, tenemos de regreso al profesor Rubén Castillo, que es un tremendo historiador y que cuenta la historia, pues, tanto de México como del mundo de una forma muy diferente. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que sin duda tuvo mucho que ver y que dejó muchas ideas a México. Este tema es la Revolución Francesa, que bueno, vamos a irlo desmenuzando poco a poquito, pero el día de hoy tenemos a una persona muy especial también, que es Ramsés García. ¿Cómo estás, Ramsés? Hola, mucho gusto a todos, muy bien, muchas gracias. Que justamente Ramsés está más cercano a nosotros de hacer el examen de la UNAM. De hecho, él va por su segunda carrera. Entonces, pues bueno, toda esta información sin duda también le va a servir. Profesor Rubén, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Enrique, cómo estás? Todo bien, profe, muchas gracias. Qué gusto. Aquí estamos de regreso. Gracias por invitarme. Al contrario, profe, pues vamos a comenzar, profesor. Por ahí hay un tal Luis XVI, por ahí hay miles de personalidades, pero bueno, vamos desde el inicio, profesor. ¿Cómo se da la Revolución Francesa? Qué interesante comenzar a hablar de la Revolución Francesa. Yo primero les preguntaría a ustedes, ¿qué es revolucionar para ustedes? ¿Para ti qué es revolucionar, Ramsés? Pues básicamente sería como hacer un gran cambio para mí. A mí me suena así como cambiar lo que ya está establecido, porque no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí, sin duda alguna, una transformación tan profunda, tan grande necesitaba el mundo, pero fíjate que hay algo muy interesante de todo esto, porque cuando hablamos de la Revolución Francesa, siempre idealizamos. No, la Marsellesa, los grandes revolucionarios. ¡Wow! Sentías como el espíritu del himno, ¿no? O sea, tú oyes el himno francés y dices, ¡wow! No. Hay dos cosas que quiero puntualizar ahí. Cuando hablamos de Revolución Francesa, hablamos de baño de sangre. Quiero que quede muy claro. Una violencia. O sea, ¿se imaginan ustedes por dentro a estos revolucionarios? Es un pueblo enardecido, ¿sí? Esa es una. Entonces, se desata, les dan la oportunidad de desatarse y se desatan como hilo de media y no se van a detener para nada. Esa es una. Dos, se romantiza siempre la idea de la Revolución Francesa, creyendo que, pues, esta situación trajo un cambio ya así de, ¿sabes qué? Hoy nos levantamos en armas, mañana ya tenemos democracia. Oye, pues si no son enchiladas, ¿no? Sí. Francia permaneció durante prácticamente todo el siglo XIX en conflicto. Agarrados de la greña, hoy tenemos imperio, mañana vuelve. El rey se negaba a morir. Acuérdense de esa famosa frase de la monarquía absolutista: ha muerto el rey, viva el rey. Sí. ¿Por qué? Pues porque llegaba un nuevo gobernante, nunca faltaba el rey. El rey no podía faltar, era una figura importantísima, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, 1789, es un impacto mundial, ¿sí? Pero ese impacto va a venir después. Primero va a venir sacar a este país, al rey, al sistema monárquico absolutista. Ese sistema que podía hacer lo que se le antojaba. Imagínense qué tan grandes fueron los cambios. Primer cambio, sistema de gobierno, ¿no? Segundo cambio, sistema social. Imagínense ustedes haber nacido en una París de la Edad Media. Francés, Enrique, a lo mejor, no sé, Enrique podría buscar si tiene por ahí ascendientes nobles, ¿no? Sí. Y eso lo haría pertenecer dentro de Francia a lo que se llamaba el primer estado. ¿Sí? Y el segundo estado, el clero.
Y tercer estado, el pueblo, ¿sí? Pero tú pertenecías a esa clase social, tú no podías salir. Hoy no te imaginas eso. O sea, hoy, hace rato que platicábamos, Ramsés, Sí. que nos comentabas, ya vas para tu segunda carrera, nada te lo evita, porque ya lo puedes hacer, ¿no? Puedes estudiar las que quieras, y si tú naciste en una cuna humilde, no necesariamente vas a morir en una cuna humilde. Puedes mejorar tu situación, pero eso no pasaba en la Edad Media y todavía en la Edad Moderna, ¿no? O sea, todavía había esta situación de, ¿sabes qué? Esto se llama sociedad estamental. Así se le llama. Es un estamento. Tú pertenecías a un estamento. Eras pueblo, te morías pueblo. Eras rey, te morías rey. ¿Sí? Y no podías negar eso que era parte de ti. Viene la Revolución Francesa y el impacto es brutal. O sea, sacudió a todos de una manera tremenda, porque fue teniendo eco en varios lugares de Europa, ¿sí? ¿Cómo llegamos a 1789? Es todo un camino recorrido, un camino de casi un siglo, porque es 1789, 1717 cuando empiezan a difundirse las ideas ilustradas, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Voltaire, todos ellos difundiendo estas ideas en las principales cortes de reyes, de monarcas, ¿no? Pero ustedes como monarcas, imagínense ustedes que son el rey, les han dejado hacer lo que han querido. El rey tenía algo, y también los nobles tenían algo que se llamaba el derecho de pernada. El derecho de pernada era, tú, Ramsés, te quieres casar, vives aquí en mi reino o vives en mi feudo, te puedes casar, no pasa nada, adelante, cásate. Pero tienes que pedirme permiso. Y, ese es uno. Y dos, yo, rey, o yo, señor feudal, voy a gozar de tu esposa la primera noche. Órale. El derecho de pernada lo ejercían muchos, y aquí también se llegó a ejercer. Entre los hacendados durante el porfiriato todavía lo ejercían. ¿Me explico? Entonces vamos pues, eso te habla de cómo las tradiciones europeas traspasaron las barreras hasta llegar hacia otros continentes. La monarquía absolutista hacía, deshacía. Cuando la empiezan a cuestionar los ilustrados, oye, rey, ¿quién te dio el poder para gobernar? Dios. Dios me dio el poder para gobernar. Imagínense, los ilustrados son gente pensante, le gira la ardilla a estos chicos. Sí. Y entonces estos empiezan a decir, Dios, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? O sea, imagínense ustedes el mundo como si hubiera estado durante siglos dormido en la idea cristiana, católica, romana, o llámale como tú quieras, diciendo, todo se justifica por Dios. Incluso se hablaba, todo lo que nos rodeaba era una explicación de la idea de Dios. Incluso hasta por lo menos antes del descubrimiento, bueno, mal dicho descubrimiento de América, ¿sí? Se pensaba que nada más había 3 continentes. La iglesia decía, sí, claro, es la Santísima Trinidad. Por eso son 3 continentes. África, Europa y Asia. No hay más. Imagínense ustedes la sorpresa de la iglesia cuando apareció América por ahí, ¿no? Sí. No, pues se querían dar de tope, se querían meter un balazo porque decían que ahora, ¿cómo le vamos a explicar al pueblo? Entonces eso hace que poco a poco con los siglos vaya decayendo todo esto. Sí. Es un declive, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues van a empezar estas estructuras a derrumbarse. El rey es puesto en duda, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a empezar a hacer muchos reyes? Van a adoptar el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pregunta de examen, jóvenes, ¿sí? Es una fórmula que se genera en el siglo XVIII a partir de las ideas ilustradas, donde se pensaba que los cambios, sí, decían los reyes, los monarcas, sí va a haber cambios, pero van a empezar desde arriba hacia abajo, no hacia los lados. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a cambiar las formas. Vamos a cambiar los modos, tal vez. Okay. Por eso se llama déspota ilustrado. Porque yo sigo gobernando. Aquí mis chicharrones truenan. Se hace lo que yo quiero. ¿Sí? Y sí voy a cambiar. Hubo grandes déspotas ilustrados. Carlos III, Catalina II, ¿sí? De Rusia. O sea, ¿hasta dónde tuvo eco la ilustración? Que ella incluso se carteaba con Voltaire. ¿De acuerdo? Okay. La gran Catalina. Entonces, vamos pues, que ya nada va a detener al pensamiento ilustrado. Y fíjense, Carlos III de España, que en ese momento rey de España, pues también va a influir en sus colonias españolas en América, tarde que temprano, ¿no? Entonces, claro, vamos tejiendo esa red como de, a ver, ¿qué vamos a hacer con
este problema. Ya no va a poder detenerlo. Una vez que el rey empiece a ser cuestionado, las ideas ilustradas no se van a detener. Muchos van a prohibir las ideas ilustradas. Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, todos estaban prohibidísimos. No podías leerlos. Cuidado porque y la iglesia los tenía en sus libros prohibidos, ¿no? Sí. Entonces, pues sobres la Inquisición sobre ti porque, pues cuidado, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo este entramado es grande. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero a la vez estamos hablando de un cambio que no se va a dar de hoy para mañana. No es que en la puerta estuvieran los grandes revolucionarios y también rebeldes para ellos, ¿no? Diciendo, ya vamos a iniciar el proceso. No. Piensen en el 17 de julio de 1789, el momento en el que los franceses, el pueblo, asalta la Bastilla, símbolo de la opresión de los monarcas, donde habían estado encerrados hombres como Voltaire o como el Marqués de Sade, ¿sí? Hombres muy importantes, ¿no? Pues habían estado encerrados por sus ideas, y ahí encerrados, ustedes no crean que todo es bello y hermoso, ¿no? Esta cárcel sí había gente inocente, como en todas las cárceles del mundo, como hasta hoy, pero también había culpables, había asesinos, violadores, pederastas, las peores calañas. Entonces imagínense a estos revolucionarios llegando, sálganse todos, ahora sí la vamos a armar y se lo va a cargar el payaso al rey, a ver cómo le hace. Claro. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto y que se entienda es que la manera en la que se llevó a cabo la revolución no fue tal vez el proceso soñado que a veces nosotros imaginamos. No nos hubiera gustado estar ahí. Y que conste que todavía no hemos llegado a hablar del desarrollo. Ahorita que hablemos del desarrollo, vamos a hablar de uno de los periodos más terribles de la Revolución Francesa, ¿no? Perfecto. Justamente me comentaba Ramsés de la Bastilla y de que se puso de moda ¿cómo me dijiste? Lo de poner las cabezas en... que eran unas picas. Las picas. Las picas. Sí, por supuesto. También en esa época, pues, se creó un invento muy importante, ¿no? La guillotina, más adelantito. Sí, por supuesto. Entonces sí me imagino que fue un periodo muy sangriento, profe, pero también vamos a hablar después, más adelante, que influyó a muchas revoluciones en diferentes lados, pero vamos por partes primero, ¿no? Una cosa que yo le quería preguntar era esto que no los dejaban hacer estas asambleas que empezaron a hacer. Por ahí sé un dato de que se tuvieron que mover a un campo de tenis, de algún deporte. Juego de frontón. Ajá, para poder dar la asamblea. Así es. Fíjate que qué interesante pregunta me acabas de hacer, Ramsés, porque hoy hablamos en la política izquierda, derecha. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? Aquí en México no existe la izquierda. Perdón a los morenistas, una disculpa, pero no existe la izquierda. Imagínense a los revolucionarios franceses, ¿no? Dentro de estos, ¿quiénes habían sido los más oprimidos? El pueblo. Conocidos ahí en Francia como los sans-culottes, ¿sí? Los sans-culottes, que si tú traduces la palabra significa sin calzones, literal. Okay. ¿No? La palabra te dice todo. Son gente del más humilde, a lo mejor artesanos, a lo mejor, no sé, pocos comerciantes había ahí, ciertamente, ¿no? Campesinos, obviamente. Y también unos pocos obreros, porque ya la revolución industrial estaba en auge en ese momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sociedad en general, también hablamos de, pues, pensadores que habían adoptado la ilustración, ¿no? ¿Quién es el que lucha? ¿Por qué empiezan a luchar? ¿Realmente empieza la lucha por un cambio o empieza por una nueva clase social que busca ser tomada en cuenta? ¿Por qué creen ustedes que habrá empezado este rollo? Yo creo, profesor, que es como usted dice, una nueva clase social, ¿no? Una clase media, tal vez, podríamos decirlo así. Burgueses. Siempre les digo a mis jóvenes, para que se acuerden en el examen, nada más acuérdense de esa super hamburguesa que te vas a comer. Y entonces ahí te vas a acordar que son los burgueses, la clase social, el tercer estado. Que están con el pueblo. Pero el pueblo es carne de cañón. Siempre lo ha sido. Sí. ¿No? Ha servido a los más bajos instintos, intereses de los demás. Entonces, estos pensadores, estos hombres, estas mujeres, porque también estaban las mujeres. Las mujeres tienen una participación impresionante. No podemos olvidar a una revolucionaria de la época de nombre Olympe de Gouges,
¿sí? Que es de las primeras promotoras en los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, en todo este conjunto de personas, el rey dice, bueno, a ver, ya me hartaron. ¿Quieren hablar del problema? Vamos a hablar del problema. En ese momento, pareciera que el rey no tenía nada a su favor, porque aparte de la crisis política, estaba habiendo una crisis económica, porque en 1788 hubo una terrible sequía, ¿no? Donde azotó a los franceses como no se pueden imaginar, sí, ¿no? Entonces, súmale a eso, todo es un conjunto de cosas, ¿no? Siempre lo he dicho, los hechos históricos no suceden porque sí, o porque la gente está aburrida, suceden por algo. Entonces todo esto se fue concatenando, uniendo perfectamente. Cuando el rey reúne a los estados generales, en más de 100 años los estados generales no se habían reunido, ¿no? Representantes de cada estado. Claro. ¿No? Vénganse, vamos a reunirnos, pero si vamos a hablar del asunto político, no, está prohibido hablar del asunto político. Vamos a hablar del asunto económico, cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a resolver la crisis, la cuestión de los alimentos. ¿Por qué habrá evitado que habláramos de esto, Ramsés, del asunto político? Porque pues iban a salir temas que no les iban a agradar, sobre todo a los gobernantes, supongo. Claro, y en a ese los momento. del clero, Claro, y en ese momento el rey Luis XVI, maravilloso hombre, siempre lo vemos, era un hombre de aproximadamente 52 años, imagínense, en ese momento gobernando, Sí. que se había casado con una austríaca, además bellísima, por cierto, y muy joven, tenía cerca de 17 años cuando se casó con ella. Era jovencísima. Por ahí, si creen que lo del Sugar Daddy o Sugar Mami es pues, definitivamente algo viejo, sí, es muy viejo. No, no es nuevo. Que le cambien el concepto es otra cosa. Y el término, sí. Exactamente. Pero sí, o sea, Luis XVI ve en María Antonieta a esta mujer bella, pero disfrutando de las fiestas, de la gala. Todavía no estamos seguros de que le haya dicho a la gente cuando vinieron sus consejeros a decirle la famosa frase, oiga, pues reina, pues ¿qué vamos a hacer? El pueblo se está muriendo de hambre. Que coman pasteles. No estamos seguros de que haya dicho eso. No hay certeza. Sí. ¿Me explico? Lo que sí estamos seguros es de que el pueblo estaba enfurecido, ¿sí? Sí. Porque estos bien chidos, sus bacanales, sus orgías ahí a todo lo que da, el desenfreno, comida a más no poder y el pueblo muriéndose de hambre, Sí, por supuesto. sí. No, les digo que el pueblo siempre es secundario en todo esto, ¿no? Pero aquí el asunto que nos debería llamar la atención, que debería en un momento dado decir, ¿cómo es posible que estando esas condiciones todavía el rey ponga condiciones? Estando esa situación y pone estas condiciones, A, B, C, D. Sí, pero A no, A no lo vamos a tratar. Entonces, bueno, ya se imaginarán ustedes la mentalidad del rey, ¿no? Es rey, a final de cuentas, ¿no? Claro. Y entonces, en ese momento, ¿quién creen ustedes de los 3 estados que se molestaron en la reunión? El tercer estado. El tercero. Sí, ahora sí que, digo, como estamos en vivo, no voy a hacer señales medio obscenas aquí, pero las ganas no nos faltan, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque a final de cuentas, eso les hizo al pueblo, les dijo, tenga para todos, ¿no? Claro. Y nos vamos de aquí y nos largamos porque no nos interesa seguir hablando de esto. Se salen, se van a meter a un juego de pelota, un frontón. Ustedes conocen lo que es un frontón. Ahí van a meterse. Ahí va el tercer estado. Y aparte, no estaban de acuerdo. O sea, ellos como facción con tendencia ilustrada liberal, no estaban de acuerdo. Vamos pues, una parte decía, pues sí, vamos a hacer cambios, pero poco a poco. El rey, ¿por qué el rey no tiene que morir? ¿Por qué va a morir el rey? El rey no nos hizo nada. Nada más queremos que se salga de ahí. Sí. Que se vaya él y su familia y ya. Y en la otra facción, de todos este tercer estado, decían, a ver, no. Aquí tenemos que desde raíz, tenemos que sacar la hierba mala. Y la hierba mala es todo el rey, toda su familia, toda la gente que está ahí, ¿sí? Sus sirvientes, todos. Sí. Porque todos están involucrados. Y si no, son cómplices del rey, ¿no? Estas dos facciones, curiosamente, en el frontón de pelota, se van a dividir en dos. Van a estar los girondinos, que van a ser los más moderados, y los jacobinos, que son los más radicales. ¿Quién quería la muerte del rey? Los jacobinos. Por supuesto. Ellos dicen, no, a darle chicharrón a no me interesa que siga gobernando. Y si lo dejamos con un solo hijo vivo, que es lo que también hicieron los revolucionarios rusos en su momento, Sí.
alguien va a reclamar el poder. No queremos que nadie reclame el poder. Vamos a desaparecer. Si queremos que desaparecer, ¿a poco ustedes cuando les dice el maestro, oye, borra esto porque aquí está mal tu operación, nada más borran un pedazo o borran todo? Pues borras todo porque nada te sirve de ahí. Hay que dar borrón y cuenta nueva. Y entonces los girondinos se sentarán del lado derecho y los jacobinos del lado izquierdo. Saquen sus propias conclusiones de dónde está la derecha y dónde está la izquierda en la política el día de hoy, ¿no? Claro. Sí. Claro. Profesor, cuando usted habla de hambre literal, ¿es correcto? Muchas veces uno dice la clase baja se está muriendo de hambre, ¿no? Y sí pasa. El caso de México es diferente. Pero en Francia se dice que sí era real y que fue prácticamente la gota que derramó el vaso para que la gente se alzara en armas, ¿es correcto? Es correcto. Mira, primero pasamos esto, normalmente en la historia, en el estudio histórico, los historiadores han organizado por etapas este proceso. La primera etapa, que dura apenas un año, de 1788 a 1789, nos habla de la reunión de los Estados Generales. Estamos ahorita, lo que yo ya les hablaba, es ya la segunda etapa, la Asamblea Nacional Constituyente. Porque estos se reúnen aquí y dicen, no nos vamos a salir de aquí del frontón hasta que le demos una constitución a Francia, ¿sí? Y si va a haber rey, pero que los jacobinos obviamente no querían rey, tiene que ser regido por una monarquía, una constitución que nos restrinja, que le diga sí, pero las ideas de Montesquieu están ahí. Dice, sí, dividamos el poder, porque todo el poder en uno solo es peligroso. Es peligroso porque nuevamente vienen estas ambiciones, cosa que le va a pasar a algunos jacobinos, ¿no? Sí. Que van a terminar ambicionando más, ¿no? Y convirtiéndose obviamente en dictadores. Si se dan cuenta, dictador y monarca absoluto no tiene grandes diferencias, ¿no? Por eso es que algunos jacobinos que van a ambicionar más poder van a terminar mal, ¿no? Pero vamos pues, la realidad del pueblo francés es diferente. Es un pueblo que apenas daba sus primeros pasos hacia la revolución industrial, ¿sí? Ya empezaba a haber una clase obrera, muy pocos que pertenecían a estos sans-culottes que les decía, ¿no? Ellos son los que anhelaban más libertad, igualdad. Recuerden ustedes la famosa frase que distingue a Francia hasta hoy, ¿no? Que es liberté, égalité, fraternité. Es decir, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Eso se oye muy bonito, ¿no? En el papel. En el papel todo es hermosísimo. Ojalá que sacaran de sus tumbas a los revolucionarios franceses y los hicieran ver todo lo que le han hecho a la gente hoy. Lo que está pasando tan solo ahorita con Trump, ¿no? Claro. ¿A dónde está la igualdad de derechos? Pero bueno, cada quien. Entonces, en ese sentido, los revolucionarios franceses, ¿por qué piensan ustedes que la burguesía buscó? La burguesía tenía el poder, tenía el dinero, mucho billete, y por mucho tiempo tocó la puerta de la monarquía absolutista. Quiero poder. El rey nunca tenía un peso en la bolsa. Todo se lo pedía la burguesía, porque ellos tenían el varo, ¿sí? ¿Y qué hacía el rey? ¿Les compartía un poco de su poder? No. Claro que no, este es mío, tú sígueme prestando, te voy a dar algunas prebendas, algunos apoyos, ¿sí? Pero este es mi poder y no te lo puedo dar, me lo dio Dios, acuérdate, ¿no? El derecho divino. Pero en ese sentido va a decir ¿cómo se llama? El tercer estado y la burguesía, dicen, ay no, mijito, tenemos que buscar la manera de generar bulla, claro, de que nos digan que somos los buenos, que queremos libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son? Los sans-culottes. Okay. Ellos son quienes ellos son radicales. Sí. Y los vamos a utilizar mientras nos necesitemos. Cuando ya no nos sirvan, vamos a ver, porque los sans-culottes van a terminar desapareciendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero al final de cuentas les van a servir a los intereses de esta burguesía pujante, que lo que quiere es más poder. Ya tengo poder económico, quiero poder político, quiero poder social, quiero crecer. De nada me sirve estar dentro de un grupo como tal, ¿no? Por eso les digo, romantizar siempre los procesos históricos no ayuda en nada, porque te estancas, porque no entiendes realmente en el contexto cómo diantres hemos llegado a este punto. Y peor aún,
que los valores de esta sociedad actual no tienen nada que ver con los valores que impulsaron los ilustrados en su momento, ¿no? Claro, de acuerdo. Profe, pregunta de examen seguramente, y retomando lo que Ramsés decía en el inicio, ¿en qué momento es cuando el pueblo realmente se alza en armas y le cortan la cabeza y le exhiben, como decía Ramsés, en una pica? ¿En qué momento le cortan la cabeza a Luis XVI? Cuando nosotros alcanzamos la siguiente etapa, es una etapa crítica, la Asamblea Nacional Legislativa. Esa siguiente etapa, que finaliza hacia 1790 aproximadamente, es crítica. Ya inició la revolución, ya estalla el movimiento, asalto a la Bastilla, se inicia. Imagínense el impacto tal cual en Francia. Todo comienza en Francia. Inglaterra tiene otro asunto diferente, porque Inglaterra ya tenía un siglo con una monarquía parlamentaria, ¿no? Pero Francia sirve de modelo a las demás, monarquías europeas que se van a ir derrumbando poco a poco. Hoy la monarquía sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo. Pero en ese momento, de verdad que yo no sé por qué los ingleses los han dejado existir. Sí. Pues nada más como, ay, me cae chido. Ay, te ves bien bonito. Y sí, síguele ahí. Sí. Pero nada más, exacto, nada más para necear un rato, ¿no? Pero realmente Francia, España, los españoles se han quejado mucho. Estamos manteniendo a este parásito. ¿Yo de qué me sirve? ¿Me explicó? Entonces, ya hablar de una monarquía absolutista hoy está caduco totalmente, pero sí es muy importante y quiero puntualizar esto. El pueblo, ellos seguían siendo utilizados por la burguesía. La burguesía mueve los hilos de todo esto. ¿Sí? Ellos son los que politizan todo. Ellos son los que mueven los hilos. Viene esta lucha entre girondinos y jacobinos. Y en el medio de esa lucha tuvieron que terminar poniéndose de acuerdo. ¿Sí? Los girondinos son derrotados. ¿Y quién quería la muerte del rey? Los jacobinos. No por eso dicen hasta hoy que la palabra jacobino es radical. Sí. Eres un jacobino. Si alguien te dice eso en la calle, ya sabes por qué. ¿Sí? Sí. Quieres que el mundo arda, quieres ser como Nerón, que todo desaparezca, hasta sus cimientos. Los jacobinos querían eso, que todo desapareciera. El rey trata de escapar, Luis XVI, junto con su esposa María Antonieta, y entonces los capturan, aparte, ¿no? Y, bueno, los llevan a la cárcel, son encerrados, no son enjuiciados, por supuesto. Y obviamente, ya para ese momento, como ya bien lo decías hace unos momentos, Ramsés, por ahí un famoso inventor francés había construido una máquina de tortura llamada, pues más bien basada en su apellido, Guillon, ¿sí? Porque así se llamaba el inventor, ¿no? Hasta ese momento la pena capital se ejercía. Muchos lugares como Francia, Inglaterra, aplicaban la pena capital, pero se hacía literal por decapitación. O sea, y no con una espada, porque han romantizado también mucho esta idea de que los cruzados de la época de la Edad Media usaban unas super espadas y luchaban con ellas. No se podía ni mover con esa armadura. Dios. Imagínense una espada pesando más de 60 kilos. No, pues no. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ni el más mamey del gym, ¿de acuerdo? Sí, no. Entonces vamos pues que en ese sentido pues estos revolucionarios piensan, no, pues sí, se hacía la pena capital con un hacha, ¿no? Por ejemplo, el verdugo lo hacía. Pero ahora vamos a usar la guillotina. ¿Qué tiene la guillotina de interesante? Es un solo corte. Es un solo corte. Pero nada más acuérdense de esto. Y hoy lo sabemos por investigaciones. El cuerpo todavía sabe y es consciente que su cabeza está por allá. Y que su cuerpo está por allá. Sí. ¿No? Decapitan al rey. Bueno, más bien no. Guillotinan al rey, perdón, porque no está correcto decir decapitar, porque están guillotinando. Guillotinan al rey, guillotinan a María Antonieta, hermosa mujer, imagínate terminar en una pica, ¿no? Una mujer como esta. Pues bueno, y muestran la cabeza al pueblo. Aquí está el rey. Aquí tienen a su rey. ¿Sí? Y la avienta. Somos libres, todos ustedes son libres. Pero vuelvo a repetir, por las calles de Francia de París están las peores lacras del mundo en ese momento, ¿no? Entonces, la Bastilla ya no funciona en ese momento. Entonces, vamos pues, el sistema opresor se ha derrumbado. Viene esta lucha, jacobinos, girondinos, ganan los jacobinos, pero ahora viene lo peor.
porque les digo, siempre idealizamos. Y entonces los jacobinos tenían miedo. Lo peor que nos puede pasar en la vida, Enrique, Ramsés, es el miedo. El miedo lleva a la destrucción. Es terrible. Puede generar las peores oscuridades de un ser humano. Lo que puedo único decirles es que la guillotina se convirtió en el elemento perfecto no solo de tortura, sino de ejecución de la época. Los jacobinos siempre tuvieron miedo de que los monarcas y la monarquía absolutista regresara. Y sí, estaba muy justificado su miedo. Sí. Porque sí iban a volver. Sí. Pero el miedo fue tal y tan atroz que los testimonios de la época nos dicen que a las 8 de la mañana una madre reprendía a su hijo adolescente, ¿sí? Y ya para las 7 de la noche de ese mismo día, la madre estaba en una pica. ¿Me explico? Fue brutal porque el baño de sangre se desató en todos los sentidos. A este periodo se le conoce como la época del terror, ¿sí? Y no está, si ustedes, con lo que yo les digo, creo que está más que justificado el haberle llamado así. ¿De acuerdo? Incluso por ahí hay un videojuego, Assassin's Creed, que describe este momento, ¿no? De la época del terror, donde grandes jacobinos estaban al frente del poder, Robespierre, Marat, Danton, pero muchos de ellos terminaron convirtiéndose en dictadores. El mismo Robespierre terminó en la guillotina. Por idiota, ¿verdad? Pero terminó en la guillotina. Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, son medidas radicales. Vamos, pues, quiero que entiendan esto, y lo mismo le digo a mis jóvenes cuando hablamos de política. A mí no me gusta hablar de política, pero tarde que temprano, como seres humanos, terminamos yendo hacia allá. Estas ideas, derecha, izquierda extrema, derecha extrema, permiten entender también mucho el contexto actual. Claro. Permiten explicar por qué Trump regresó al poder, por qué México votó por Andrés Manuel y por Sheinbaum, por qué esto, por qué aquello, por qué el otro. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender esto, ¿sí? La Revolución Francesa había destapado, ¿sí?, algo que ya estaba pudriéndose en el refrigerador. Ya no podíamos detenerlo. Sí. Dicen, y esto es muy cierto, esta paradoja de que si quieres paz, primero haz la guerra. Y desafortunadamente, no es que los justifique, porque yo no estuve ahí, ni ninguno de nosotros. Claro, ¿no? Sí. Y creo que debo de decir con toda la sinceridad, yo nunca he pasado hambre, gracias a Dios, ¿no? Pero quien lo llega a pasar, sí, puede entender, creo que uno como ser humano, si uno se pasa uno de su hora de comida y ya está uno comiéndose el estómago, ¿no? Entonces, vamos, pues, ¿cómo será en la clase más baja, las clases más bajas? Hablando que ya hablábamos de clases sociales, sí, donde una Inglaterra ya tenía clases sociales, una clase obrera, y que también cada vez crecía más, ¿no? Sí. Entonces, eso permite entender que la Revolución Francesa no se va a detener, pero tampoco va a solucionar nada, por lo menos durante un siglo, en lo que va a durar, pues, la historia moderna, la historia contemporánea que empezamos a vivir en ese momento. Claro. Pues de ahí, profe, de esto que nos cuenta tan interesante, de esta época del terror, de la guillotina, una época muy sangrienta, tengo entendido que también ahí por finales de esta revolución se empieza a oír mucho un nombre muy importante, un general que estaba ganando varias batallas, que es muy conocido, se llama Napoleón Bonaparte. Fíjate qué interesante, Napoleón Bonaparte. Ay, Dios mío. Ojalá que la humanidad aprendiera de las lecciones de la historia. Por eso nos sirve la historia, aunque para la gente que dice que es aburrida, pero nos sirve para eso, para aprender, para no repetir los errores. Qué pena que Hitler no le haya aprendido nada a Napoleón, ¿verdad? A pesar de que leyó sus memorias, ¿no? Sí. Pero la soberbia de estos grandes conquistadores, son soberbios. Ay, estoy muy enojado con los directores de cine, porque no han hecho nada bueno al respecto de la vida de Napoleón. Hace recientemente ya ven que Joaquín Phoenix estuvo ahí, pero sí, no. Bueno, yo a título personal me quedó a deber todo, ¿no? Y me hubieran dado ganas de pedir la devolución de mi entrada, pero la verdad es que hablar de la figura de Napoleón es algo más de lo que vimos en esa película para quien la haya visto, ¿no? O sea, Napoleón, un joven que fue un pésimo estudiante aparte,
Burrote, eso sí, el chavo. Sí. Y pues como su papá decía, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, estaba desesperado su papá. Él nace en Córcega, una islita, Sí. ¿no? Era corso, ¿no? Entonces, Napoleón dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice el papá. No, pues sabes que te voy a mandar a la escuela militar, ya me hartaste, ¿no? Ni modo. Allí, dentro. Y fíjate, tenía 10 años apenas. 10 años el chavo, estaba chavo. Si quieren reformar a sus jóvenes, ya saben qué tienen que hacer. Entonces, vamos pues, Napoleón se traslada junto con su hermano José Bonaparte. Y juntos van a la Academia Militar. Y allí en la Academia Militar entran después a la Real Escuela Militar de París. Allí va a demostrar sus grandes capacidades. Napoleón era ¿qué general Cienfuegos, ni qué general Cienfuegos? ¿Qué Santa Ana, ni qué Santa Ana? Todos son una bola de inútiles. Sí. Porque al lado de Napoleón, un estratega. No. Él llegaba y decía, no, está mal tu línea aquí, a línea de este lado, acá tienes demasiada, no, este lado lo tienes, este flanco lo tienes desprotegido. Era un buenazo. O sea, él nada más llegaba y no tenía ni siquiera que ver. Él ya sabía dónde tenía que hacer sus movimientos como estratega militar. Entonces, a los pocos años de su servicio militar, va a estallar la Revolución Francesa, ¿no? Napoleón combatió, y no combatió precisamente con las fuerzas, al lado de las fuerzas realistas, o sea, de las fuerzas del rey. Combatió con los rebeldes, con los que se levantan en armas, con los revolucionarios, ¿no? En ese momento, Napoleón, pues, entra al papel de la Revolución Francesa, ¿no? Poco a poco va logrando más poder. Pues es un buenazo. Me ha tocado conocer gente tan buena en sus áreas. Y reconozco el trabajo, pero a veces se les va el ego. Cuando se te va la soberbia a las nubes, ya bailó. Y la verdad es que Napoleón fue ganando poder. De tal manera que tal vez el primer gran éxito militar que va a tener va a ser en 1796, ¿sí? Cuando derrote a la República de Venecia. La República de Venecia era la cosa más grandiosa hasta ese momento. Llevaba siglos de ser una potencia en ese momento para los europeos, para los italianos, ¿no? Sí. Entonces, en ese hecho los derrota porque además estos tipos, los de la República de Venecia, habían resguardado al que quería suceder en el poder a la monarquía, que para ese momento ya íbamos en el Luis XVIII, ¿no? Entonces, vamos pues que Napoleón dice, no, esto le va a traer, o sea, ¿se imaginan cuando lo logra? Pues los revolucionarios se quedan así, wow, eres grande, Napoleón. Te vamos a dar otra encomienda. Te vas a ir a Egipto. Allá en Egipto necesitamos que, pues, igual aplaques a las fuerzas y sigas expandiendo el poder de Francia. Pero esto es peligroso. Los revolucionarios no se dan cuenta, ¿sí? La revolución sigue en proceso y además poco voltean a ver. Están las luchas acá internas. Ya nos deshicimos del rey. Estamos peleándonos por el poder, ¿sí? Queremos girondinos, no ahora jacobinos, no ahora girondinos. Entonces eso no les permite ver más allá. ¿Me explico? En 1798 tiene un gran éxito. Tal es su éxito en Egipto que llegó un momento en que descansaban las tropas y así nada más, porque no tenía nada que hacer, apuntan el cañón hacia la nariz de la esfinge y le derrumban la nariz a la esfinge. Por eso está la esfinge como está hoy, sí, ¿no? Y además, uno de los hallazgos más grandes que va a hacer Napoleón en ese momento va a ser la piedra Rosetta, que es una piedra fundamental para que hoy, siglo XXI, sepamos qué carajos dicen esos famosos jeroglíficos egipcios, ¿sí? Es como el traductor, me explico, como decirnos la traducción. Por eso la piedra Rosetta es muy apreciada hoy y la encuentra justamente uno de sus soldados de Napoleón, ¿no? Okay. Entonces, vamos pues, Napoleón va agarrando fuerza. 1799 vuelve de Egipto, ya hizo campañas en Egipto, en Austria le puso en la torre a los austriacos. En ese momento ya estaba casado con su amada Josefina, porque aparte va a ser tal vez la única mujer a la que va a amar, ¿no? A pesar de haberse casado otras veces, pero en 1799 regresa a Francia. Y entonces en ese momento ya los girondinos habían tomado el poder. Le habían dado su patada en el trasero a los jacobinos y entonces los girondinos deciden pues crear un gobierno llamado el Directorio. Este directorio, que lo conformaban 5 directores, sí, un gobierno
pues moderado, republicano, se instituye la primera República Francesa. Y entonces los mismos directores le dicen a Napoleón, oye, hay que dar un golpe de Estado para quedarnos con el poder. Sí, claro que sí. Vamos a poner a 3 cónsules. Uh-huh. Le da el golpe de Estado, pero la sorpresa es que no le cede el poder al directorio, sino lo toma para sí mismo. Por supuesto, claro, era obvio. Sí. Es un estratega militar, es un hombre que le gira la ardilla. Claro. Piensa, y no piensa en el presente, piensa nada hacia futuro, por supuesto, ¿no? En 1804 decide por fin proclamarse emperador. Primero es su consulado, 1799 a 1804, y en 1804 se decide proclamar emperador. Hay una pintura muy famosa donde lo vemos como él mismo se está coronando. O sea, solito. Sí. No necesito a la iglesia, no necesito a nadie. Yo solito puedo, ¿no? Entonces Napoleón había logrado ese poder impresionante, ¿no? Trató de invadir a Inglaterra. Va a tener 2 grandes enemigos, los mismos enemigos que tuvo Hitler en su momento. Inglaterra y Rusia. Los mismos, tal cual. Sí. Por eso les digo que no entiendo Hitler en dónde tenía la cabeza, ¿no? Porque también era un gran estratega militar. Entonces, vamos pues que Napoleón en ese momento trata de invadir Inglaterra, no lo logra, hace coraje, dice, no, yo tengo que vengarme, ¿no? Y los manda a bloquear. Nadie comercie con los ingleses, ¿no? Y con ese pretexto pasa a la península ibérica y le dice al rey, nada más voy a avisarle a Portugal que no comercie. Nada más. No voy a hacer nada, te lo prometo. Sí. Y los otros, sí, adelante, pásale. Carlos IV, que era el rey de España en ese momento, lo deja. Invade la península y deja en el poder, obliga a Carlos IV a ceder el poder a Fernando VII, se lleva a Fernando VII prisionero a Francia y deja en el poder a su hermano José Bonaparte. Hoy lo conocemos como Pepe Botella. Sí. Mucho se ha hablado si realmente es cierto que le encantaba empinar el codo a Pepe Botella, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles lo despreciaban, lo odiaban primero por ateo. Imagínense un pueblo español que un gobernante sea ateo. Sí, claro. O sea, no, impensable, ¿no? Pero ahí no acaba todo. Ahorita veremos, y ustedes lo podrán juzgar a sí mismos, la campaña de Rusia, el alcance que va a tener. Porque no solo va a ser una derrota para Napoleón, va a ser prácticamente el inicio de su caída de Napoleón. Claro. Profesor, para ir concluyendo un poco, podríamos estar capítulos y capítulos analizando la Revolución Francesa, así como también los efectos que ha tenido inclusive hoy en día en nuestro mundo contemporáneo. Pero para ir concluyendo, profesor, ¿qué preguntas de examen justamente de este punto y de los que vienen, ya para terminar, podríamos darle a los chicos, ¿no? Preguntas que sí o sí en el examen de UNAM o de lo que sea van a venir. Número 1, principales aportaciones de Napoleón. Código Civil, educación. Se permitió mayor acceso de educación a la secundaria, por ejemplo. Organización militar, reorganizó las fuerzas militares. Esta es una pregunta muy importante porque siempre te van a decir, selecciona, normalmente la pregunta dice, selecciona las principales aportaciones del imperio napoleónico, ¿no? Sí fue un emperador, pero también hizo grandes transformaciones muy importantes. Le dio un código civil a los franceses que no tenían hasta ese momento. Es decir, él instaura la idea de la democracia por primera vez, ¿no? En un país que había sido netamente pues monarquista, ¿no? Monarquía absoluta. Y además de eso, pues, les repito, el problema de Napoleón es, la ambición. La ambición de querer más y más. Esto al final es contraproducente. Sabemos que Napoleón lo mandan al exilio, regresa, dura 100 días en el poder, lo vuelven a mandar al exilio y muere en 1821. Todavía sigue siendo misteriosa la muerte de Napoleón, ¿no? ¿Murió de causas naturales o murió envenenado? Porque él pensaba y creía, según sus memorias, que lo estaban envenenando con arsénico, ¿no? Sí. No estamos seguros. Nada está seguro al respecto. Por ahí incluso hasta hay una película que se inventó una teoría medio extraña de que había saltado a la Luisiana y había vivido allá el resto de sus días, a la Luisiana estadounidense, que en ese momento todavía pertenecía a los franceses. Pero esto, por supuesto, no es cierto. No sé si habían observado, pero hay muchas pinturas de él donde está poniéndose la mano en esta parte del vientre. Es porque se está apretando
porque le duele, ¿sí? O sea, el pintor lo pinta así maravilloso, hermoso, pero realmente está acabado, enfermizo, y entonces tiene cáncer de estómago. Es un hombre, está sufriendo cáncer de estómago. Entonces tiene que apretarlo más fuerte. Por eso de repente lo vemos así agarrándose esta parte, ¿no? ¿Por qué? Por eso, ¿no? Y de hecho eso es lo que lo lleva a su muerte, precisamente, ¿no? Ok. Pero sí quiero ser muy puntual en esto, ¿no? Sí, los revolucionarios franceses, sí Napoleón, porque son figuras centrales de todo esto que hemos estado hablando en el programa, pero entender esto, pregunta de examen. El sistema instaurado por los revolucionarios es un sistema monarquista constitucional, no un liberalismo, no una democracia. Eso va a acarrear problemas a la larga. A lo largo de todo el siglo XIX, le repito, Francia no va a tener paz. Y va a tener que instaurar mínimo 3 repúblicas. ¿Por qué? Porque va a seguir regresando la monarquía absolutista, ¿no? Una monarquía que se niega a morir y una monarquía que hoy es completamente caduca. Perfecto. Profesor, pues bueno, mi estimado Ramsés, ¿alguna pregunta que tengas? ¿Todo bien? No, ya todo muy bien. Un placer hablar el día de hoy con usted, profe. Nos dejó muchos datos y preguntas de examen que a mí me van a servir muchísimo en este nuevo intento, ¿no? Y pues nada, agradecerle por enseñarnos hoy tanto. Gracias a ti, Ramsés. Gracias. Así es. Pues listo, chicos. Nos vamos con un siguiente podcast que también nos han estado pidiendo mucho, que es la independencia de México, que justamente, profesor, tiene mucho que ver la Revolución Francesa, ¿correcto? Correcto, es correcto. Entonces, bueno, nos vemos ahí, chicos. Cuídense mucho y estamos al tanto. Si tienen dudas, dejen comentarios, manden inbox y las contestaremos con gusto. Esto es Desafío Universitario.